Les envío un cordial saludo de bienestar. Es un gusto nos acompañen en este inicio de actividades conmemorativas del 13º aniversario de la creación del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, fundado el 1 de octubre del año 2007. Somos partícipes de la academia, la investigación y la extensión. Generamos y revisamos políticas públicas para las nuevas generaciones. Asumimos el significado de caminar en lo sostenible que permita a los municipios, desde lo local, atender los retos globales. Les comento que en el CEDES también proveemos de formación continua para la capacitación y certificación de competencias profesionales de actores del desarrollo municipal, proporcionando consultoría, asesoría técnica en planeación, evaluación, gestión social e institucional de proyectos de desarrollo. En esta celebración haremos partícipe a quienes con su trabajo diario abonan a la consolidación y posicionan a la UNACH CEDES en redes con municipios, universidades y demás actores, impulsando el conocimiento científico y cultural a través de su divulgación. A partir de hoy, 28 de septiembre al 2 de octubre, en el marco de lo programado para ti, hay actividades académicas y culturales, una variedad de eventos virtuales, tales como webinars con académicos nacionales e internacionales, conferencias magistrales, ponencias, foros, charlas, además de contar con entrevistas a alumnos destacados y la presentación de nuestra web institucional con modalidad inclusiva. Los temas que se abordarán serán derechos humanos, responsabilidad social, género, pueblos y culturas de Chiapas, artículos de divulgación científica, documentales, así como experiencias de alumnos y docentes a través de la presentación de la serie Voces Universitarias del CEDES. Presentaremos libros y finalizaremos cada día con un evento cultural que integrará poesía, danza y películas premiadas. Agradezco al doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible esta celebración. Asimismo, agradezco a todas las instituciones que participan y dan el respaldo a esta actividad, como lo son la Universidad Carlos III de Madrid, España, el Centro de Justicia para las Mujeres, el INEF, la Universidad de Salamanca, el CIEMAT en Madrid, España, la UNAM, la Alianza del Desarrollo Transfronterizo a través de FLAXO, Universidad de Kunoro, Guatemala, DBB Internacional, CIESAS de Occidente, Grupo La Muestra es Nuestra y el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Reconozco al personal docente, administrativo y operativo que conforman el CEDES, así como a las diversas áreas universitarias, por el ímpetu y colaboración para desarrollar todas las actividades que a partir de unos minutos podremos disfrutar. La programación ya se encuentra en nuestra página web, cedes.unach.mx, y en todas nuestras redes sociales. Comunidad estudiantil, docentes, administrativos y público en general, sean todos bienvenidos. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas.
Derechos Fundamentales de la Universidad de Madrid, España, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos Constitucionales de la Presidencia del Gobierno Español de Madrid, España. Maestro en Juicios Orales por la Universidad de Chiapas, diplomado en Legislación Electoral por la Universidad Autónoma de España de Durango, licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y profesor de la materia de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNACH. Profesor invitado del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad de la UNACH. Ha impartido cátedras en temas de derechos humanos y juicios orales en diversas universidades públicas y privadas e instituciones de Chiapas y Tabasco de 2011 a 2019. Ha escrito los siguientes libros: Desde el Sur, mis artículos de derechos humanos en la prensa de Chiapas, Introducción a las instituciones locales de Chiapas, Manual sobre la justiciabilidad del derecho de acceso a la información para jueces y jueces, y OXUR, debates jurídicos en torno al reconocimiento del sistema informativo nacional. Agradecemos de antemano, a nombre del señor rector Carlos Martínez Mayapa y de la doctora Mena, por la presencia del doctor Pedro Sergio Becerra Toledo, y aceptar la invitación para poder estar con nosotros compartiendo esta plataforma. Les pedimos de favor a todos los asistentes en esta plataforma que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para que podamos desarrollar sin ningún contratiempo esta observación. Al final de la exposición del doctor Pedro Sergio Becerra Toledo, se dará un espacio de 10 a 15 minutos para que se puedan aclarar dudas, se puedan establecer algunas preguntas y se puedan responder a esas inquietudes por parte del ponente. Nosotros, como universidad, tenemos que hacer partícipe a quienes con su trabajo diario contribuyen a la consolidación y posicionan al CEDES UNACH para impulsar el conocimiento científico y cultural y comunidad a través de su divulgación en las esferas que lo generan. Imparten, construyen y crean a fin de contribuir al mejoramiento del nivel de desarrollo de los municipios del estado de Chiapas, así como posicionar e integrar al CEDES en redes de colaboración con municipios, universidades y demás actores del desarrollo. Hoy tenemos con nosotros la participación especial del doctor Pedro Sergio Becerra Toledo, profesor investigador de nuestra universidad, y le damos la bienvenida y los dejamos con él a la voz. Muchas gracias, doctor Pedro Sergio, amigo. Adelante, por favor. Buenos días, no sé si me alcanzan a escuchar, me podrías hacer una señal si me escuchan, por favor. Agradezco mucho la invitación a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la doctora Andrea Mena por la invitación, directora general del CEDES, la UNACH, y felicitaciones por este 13º aniversario. También agradezco al doctor Carlos Natarín Mandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es para mí un honor estar nuevamente en esta máxima casa de estudios de los chiapanecos y ahora en esta nueva modalidad a la que tenemos que irnos adaptando, me parece que de manera definitiva. Todo esto que estamos viviendo pues, ha acelerado muchos cambios, entre ellos pues, la forma ahora de dar clases y de celebrar foros como este. Espero si me estén escuchando de manera clara, y me gustaría pues hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, que ha sido la parte medular de mi aprendizaje académico y también en algún momento dado como servidor público. Escogí este tema, defensores municipales de derechos humanos, porque me parece que estamos en un momento crucial en donde vendrá una avalancha jurídica respecto a la legislación sobre este tema, que de alguna otra manera hay que poner mucha atención. Bueno, y como en todas mis clases de derechos humanos, siempre comienzo hablando un poco, aunque no se tiene el tiempo suficiente, de manera muy general, la historia de los derechos humanos.
Y la historia de los derechos humanos es tan antigua como la historia misma del pensamiento. La historia de los derechos humanos es tan antigua como la misma historia de la filosofía, y por tanto, pues los derechos humanos van a la par de esta historia. Y es curioso porque le decimos derechos humanos, y esto me gustaría que ustedes reflexionaran mucho durante la exposición y al final me hicieran algún comentario sobre el tema. ¿Por qué le decimos derechos humanos? La gran pregunta es, ¿hay derechos no humanos? Y lo dejo ahí en el aire, ¿no? Y entonces, para hablar de los derechos humanos, nos vamos a ir aproximadamente 3 siglos atrás, antes de que naciera Jesucristo, como referencia en una línea del tiempo, y vamos a conocer un personaje que hasta el día de hoy seguimos hablando de él, se sigue debatiendo de él, se sigue escribiendo sobre él, a pesar de que él no escribió ningún libro, porque es curioso cuando hablas de este filósofo de la antigua Grecia, Sócrates, cuando se comenta sobre el tema, algunos dicen, pues ya leí los libros de Sócrates, pero Sócrates no escribió ningún libro, todo lo que sabemos de Sócrates es a través de sus discípulos, principalmente de Platón. Y bueno, en este caso, Sócrates viene a ser el personaje principal de esta filosofía del derecho, que podemos llamarle, porque algo muy curioso como experiencia personal, es que la mayoría de los profesores que tuve no eran doctores ni maestros en derechos humanos, porque es relativamente nueva la carrera. Lo que la mayoría de los docentes son filósofos del derecho, doctores en filosofía del derecho. Pero es bien interesante porque todo esto es un debate que aún hoy en día se sigue dando en torno a la filosofía del derecho. Y como bien decíamos, este filósofo que sabemos todos a través de Platón, de los libros que escribió Platón de su mentor, hay uno en particular que siempre me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de leerlo, porque hace un planteamiento muy interesante. Miren, los griegos aprendieron a conocer muy bien a las sociedades y al ser humano, más allá de lo que hemos evolucionado como sociedad y las tecnologías que hay, todavía seguimos aprendiendo de las enseñanzas de filósofos como Sócrates. Por ejemplo, ya desde la antigua Grecia se hablaba de democracia, en la antigua Grecia ya se hablaba, obviamente, el tema de las asambleas, aún hoy en día que está poniéndose de moda las famosas consultas, pues todo esto ya los griegos ya lo debatían y lo platicaban. Hay un libro muy interesante de Platón, que lo que siempre aportó Platón en sus libros es a través de diálogos. La manera de filosofar de Platón, o de lo que decía, según lo escribe así Platón, lo decía Sócrates, era a través de diálogos. Entonces, en estos famosos diálogos, hay un libro que se llama El Critón, que es precisamente esta historia que cuenta sobre Sócrates, que era el gran y famoso filósofo, que es procesado, es detenido, y ya por supuestas acusaciones de haber corrompido la democracia y a los jóvenes en sus famosas escuelas. Ya una vez detenido y estando en prisión, llegaron muchos amigos a plantearle la idea de poder salir o de poder escaparse, entre ellos el Critón, y es precisamente esta idea, este diálogo que tienen en la cárcel entre Sócrates y su amigo Critón, que desemboca en este libro muy interesante, porque ahí se lo recomendaría mucho que lo pudieran leer, porque ahí se plantean cuestiones que aún hoy en día tienen mucha validez, y por eso hago referencia al Critón. En este diálogo, este libro es muy pequeñito, lo pueden encontrar en cualquier librería o la pueden descargar en internet. El Critón precisamente plantea esta situación en este diálogo de Sócrates con el Critón, el tema de las leyes justas y de las leyes injustas, el tema de las acciones justas y las acciones injustas. Es donde se plantean si había que obedecer o no leyes injustas. Fíjense lo interesante y trascendente de este tema y cómo esto lo vamos a trasladar
hasta nuestra Constitución. En la reforma constitucional de 2011, de junio del 2011, en su artículo primero, habla precisamente del tema del principio pro persona, que si había leyes si hay leyes que te protegen más en tus derechos humanos, pues obviamente vas a desobedecer leyes injustas y vas a aplicar esas leyes que protejan más los derechos humanos. Entonces, es bien interesante cómo el Critón, desde hace tantos siglos, ya se planteaban el tema de las leyes justas y las leyes injustas. Y también en esta parte hay algo muy interesante que hace Sócrates, bueno, lo escribe Platón, lo hace Sócrates, en esta prosopopeya de las leyes, en donde Sócrates le dice a Critón que él hace un diálogo con las leyes y hace esta representación donde Sócrates está dialogando con las leyes y le reclaman que por qué está intentando desobedecer las leyes y toda la implicación que tendría si alguien como Sócrates hubiera escapado o hubiera desobedecido las leyes. Entonces, es interesante cómo este principio tan interesante de las leyes justas e injustas trasciende en el tiempo. Va evolucionando después de Jesucristo, en esta línea del tiempo, pasamos a una época de oscurantismo. Se llama oscurantismo no porque no hubiera luz eléctrica o porque no hubiera luz del sol, sino oscurantismo porque en esta zona del occidente, de nuestro mundo, porque al hablar de los derechos humanos hay algo muy importante. El tema de los derechos humanos tiene que ver con el mundo occidental. No estamos hablando con la otra parte del mundo que de alguna otra manera desconocemos muy poco. La aportación de los derechos humanos viene en el mundo occidental. Y entonces, en esta época de oscurantismo, precisamente porque el conocimiento, el poder que tenía voy a tocar un tema de la religión, pues es una cuestión histórica, el poder que tenía la Iglesia Católica fue muy fuerte y de alguna otra manera todos estos conocimientos quedaron ocultos y nada más se sabía lo que la Iglesia quería que se supiera, porque además ellos tenían el control de la parte de la Biblia, de interpretar la Biblia, pero también de interpretar ciertos tipos de conocimientos que iban contando las enseñanzas de ellos. Por eso, si ustedes, hay una película muy interesante, un libro muy interesante, que narra precisamente esta época de oscurantismo, que es El nombre de la rosa, en donde vemos cómo en las abadías había monjes que se dedicaban a transcribir los libros, y cómo había libros ocultos en celdas, encantados, que solo podían acceder a algunos para tener el conocimiento de algunos temas. Y esta época, por eso la revolución que se da del pensamiento filosófico y que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, se da al interior de la misma Iglesia Católica, ¿no? Se da al interior de la Iglesia Católica, y por eso tenemos filósofos como Tomás de Aquino, San Agustín, Gregorio Niceno. Entonces, de alguna otra manera, esto se da al interior de la Iglesia. Pero ¿qué viene a revolucionar las ideas? ¿Qué es lo que detona que el conocimiento salga de estas celdas de conocimiento? Pues precisamente con la famosa Ilustración. Pero hay un invento muy interesante que es el punto de quiebre en la historia, en esta línea de tiempo, que coincide curiosamente con otro acontecimiento también muy importante. El invento del cual estoy hablando, y que al día de hoy sigue siendo muy importante a pesar de los avances tecnológicos que tenemos, entonces la imprenta. ¿Por qué? Porque precisamente esto que llevaba mucho tiempo, en donde un libro, para reproducir lo otro, se hacía a mano, con la imprenta se podían reproducir miles de libros, y entonces el conocimiento se fue masificando. No sé si ustedes recuerdan los famosos libros de primaria, donde nos decían el primer libro que se imprimió a través de la imprenta fue la Biblia. Entonces, al masificar la Biblia, la gente ya tiene más acceso a esta herramienta de conocimiento, y evidentemente otro tipo de conocimientos que se empezaron a masificar. Entonces, el otro acontecimiento importante es precisamente el descubrimiento de América, ¿no? Este traslado importante de personas hacia un nuevo continente y todo lo que conllevó en ese momento. Entonces, al masificarse el conocimiento, ya había posibilidades de que estas ideas volvieran a salir a la luz, la ilustración. Entonces empezamos a tener acontecimientos
ideas filosóficas muy importantes, entre ellas precisamente va evolucionando las ideas, y si ustedes tienen oportunidad de ver la diapositiva, estamos viendo esta línea de tiempo que va evolucionando. ¿Cuáles fueron los dos otros grandes acontecimientos que tienen que ver con el tema de los derechos humanos? Obviamente, la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en este también punto de quiebre se da un acontecimiento también interesante que ver con los derechos humanos, porque en este mundo occidental, las personas que vivían en estas monarquías, obviamente las colonias las colonias americanas dependían de la corona inglesa, y obviamente la población francesa del rey, ¿no? Hay todo un acontecimiento en donde rompen con este estatus y plantean una situación interesante que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y obviamente también en la declaración que hacen los franceses en su revolución, que es el tema de desligarse de la monarquía y dejar de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Entonces, estos dos acontecimientos son muy importantes porque plantean el tema de la dignidad de la persona y plantean el tema de los derechos individuales, el tema de la división de poderes, el tema de poder elegir a sus autoridades. En fin, plantea una serie de ideas y principios que es también un punto de quiebre en este tema de los derechos humanos. Perdón que me salte tanto en la línea del tiempo, pero es por el poco tiempo que tenemos para hablar sobre esto, porque el tema principal es los defensores municipales, pero a eso quiero llegar. Cómo la historia de los derechos humanos va evolucionando, ¿no? Y tenemos ahí el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, ¿no? Estos filósofos que de alguna otra manera repercuten en el tema de los derechos humanos. Es trascendental algo que se plantea ya desde esa época, que también ya los griegos lo habían planteado, claro, en ese contexto, ¿no?, de la época, que es precisamente la idea de que los derechos humanos son inherentes a la persona, que son derechos que por el simple hecho de ser persona se te tienen que ser reconocidos, no te los dan, sino te los reconocen, es decir, ya tienes una base de principios que se te deben respetar. Eso es bien interesante porque eso es lo que de alguna otra manera planteaban estos postulados, tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa, y que ahora que se estudian los derechos humanos se conoce como la primera generación de derechos humanos, que son los derechos civiles y políticos. Y que esto fue muy interesante, pero no tenía un planteamiento social. ¿Por qué pasaban con los derechos sociales que ahora conocemos? Bueno, eso tuvo que pasar casi más de un siglo después con algo bien interesante que a lo mejor no sé si ya lo sabían, pero la gran aportación al mundo occidental, al mundo de los derechos humanos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ninguna otra constitución, esta fue la primera, es un dato bien interesante, esta fue la primera constitución que planteó derechos sociales, que también ya lo estudiamos desde la primaria, los derechos a la educación, derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada, el tema de la propiedad digital. Entonces, estos derechos sociales que se plantean por primera vez en una constitución es en la nuestra. Y esa es la gran aportación que se hace por parte de nuestro país, de nuestro país al mundo. Después de esto, vienen dos acontecimientos muy interesantes que van ya aterrizando más en el tema de los derechos humanos, que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo posterior a ella, con la creación de la ONU, y algo trascendental que lamentablemente en nuestro país no tuvo la fuerza y la repercusión tan importante como lo tuvo en el mundo occidental, que es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este trabajo, estos 30 artículos que están plasmados en esta Declaración Universal son interesantes. Y tan interesantes que lamentablemente en nuestro sistema jurídico estaba muy atrasado. Por eso no sé si recuerdan, quienes tuvieron la oportunidad de estudiar
la licenciatura en Derecho hace algunos años, hace apenas menos de 10 años, siempre se comentaba que estábamos atrasados 50 años. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿por qué? Precisamente por esto. Porque hay una Declaración Universal de Derechos Humanos del cual México forma parte, pero nunca aterrizó como tal en nuestro sistema jurídico, hasta apenas en la reforma constitucional de 2011. Entonces, con la creación de la ONU y la creación de estos sistemas regionales, sistema europeo, sistema americano, se crean dos organismos muy interesantes que han venido a repercutir, ahora ya con la reforma constitucional del 2011, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en su interior está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que últimamente ya hemos sabido más de ella, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos muy importantes y sobre todo trascendentes en los últimos años para nuestro país, porque en esta evolución jurídica en México, las resoluciones de la Comisión, pero sobre todo de la Corte, no tenían la fuerza jurídica suficiente. A raíz de algunos casos interesantes donde México formó parte, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, es decir, son obligatorias para el Estado mexicano, pero eso apenas estamos hablando desde el caso Jorge Castañeda para acá. Entonces, todo este recorrido tan general que les hice sobre todo es muy importante porque se plantean cosas, ya dijimos al principio de la clase, se planteaba desde los griegos. Entonces, con esta reforma constitucional se da algo interesante porque ahí se da ya el punto o la fundamentación para el tema del que estamos hablando. ¿Por qué es tan trascendental esta reforma? Porque viene a significar un parteaguas en nuestro país. En otros países, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un planteamiento ahí también muy interesante y filosófico, porque no sé si ustedes sabían, y es tengo oportunidad de leer algunos libros sobre el Holocausto. Pueden leer a Hannah Arendt, por ejemplo, pueden leer a Primo Levi, que él estuvo en campos de concentración y cuenta toda la historia de todas las vejaciones que sufrieron, obviamente el genocidio que hubo. Plantea algo interesante desde el punto de vista jurídico, o el juicio Adolf Eichmann, que escribió a Hannah Arendt, y hay películas y hay documentales sobre el tema, que es bien interesante que en nuestro país, los que estudiaron Derecho, no me dejarán mentir, éramos totalmente positivistas. Es decir, lo que establecía la ley es lo que se debe obedecer, lo que planteó Sócrates hace siglos. Es decir, si está en la ley, se tiene que obedecer, aunque sea injusta. Y entonces el régimen nazi, con gente pensante muy importante en el mundo del derecho, pues ellos plantearon todo un esquema jurídico, el régimen nazi en Alemania y también en la Alemania fascista, todo un régimen jurídico para exterminar personas, judíos, personas de color, de otra raza, no solo afroamericanos o en este caso africanos, sino de otra raza, de otras creencias, por ejemplo, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados, todos eran enviados a campos de concentración exterminados. Pero todo ese aparato burocrático, porque hasta eso, en esta banalidad del mal, como le llama Hannah Arendt, en esta forma de pensar tan cruel para exterminar personas, hubo todo un aparato, había que darle todo un orden burocrático como si estuvieras haciendo, no sé, algún trámite o algún procedimiento sobre algún tema X, y entonces el régimen nazi tuvo todo un sistema jurídico dedicado a exterminar personas. Y evidentemente, pues ellos lo que hacían es lo que estaba en los manuales, en las leyes, en los reglamentos, dedicado a eso, como, por ejemplo, no decían exterminio, decían resolución de punto final, ¿no? Que era precisamente exterminar a las personas. Y estaban las leyes. Y aquí el tema era, bueno, si la ley es injusta, hay que obedecerla, obedecerla. Entonces, ¿cómo planteas algo? ¿Cómo una sociedad nueva se plantea algo a partir después de la Segunda
guerra mundial y que queda devastado todo el continente europeo, ¿cómo planteas una nueva sociedad con base en lo que acababan de vivir? Y entonces ellos plantean algo muy interesante, que hay derechos, volviendo a la Revolución Francesa y volviendo a la independencia de los Estados Unidos, que hay derechos mínimos que todo ser humano debe tener. Y entonces hacen estos 30 artículos que todo país que se precie de ser democrático debe respetarlo e incluirlo en sus constituciones. Y entonces en estos derechos se plantean precisamente este colchón de derechos mínimos para que no vuelva a suceder lo que vivieron en el Holocausto, para no permitir que un régimen implante nuevamente un sistema jurídico dedicado a violar derechos humanos. En el juicio de Adolf Eichmann, Hannah Arendt era judía alemana, se va a vivir a los Estados Unidos, la mandan de corresponsal. Adolf Eichmann era el encargado, la punta de este sistema burocrático de exterminar personas. Cuando se suicida Hitler y las tropas rusas entran, todo el alto mando de este régimen huye, la mayoría se va a Brasil y a Argentina, y entonces el nuevo Estado judío, el nuevo Estado de Israel, que estaba incipiente, se dedica a ir a capturar a estos genocidas y los lleva a un juicio. Adolf Eichmann va a un juicio en Tel Aviv, en Jerusalén, y Hannah Arendt lo que hace es entrar a esas audiencias de ese juicio, y hay algo bien interesante. Ella dice: yo me esperaba encontrar un monstruo que me diera miedo, me diera temor con solo verlo. Y resulta que cuando ve a Adolf Eichmann, ve al clásico burócrata y plantea él en su defensa que lo único que hacía era hacer trámites burocráticos, que él no estaba siendo partícipe de todo un régimen de exterminio. Entonces, cuando él empieza a hacer su declaración, ahí están los videos en YouTube, los pueden ver, él hace con sus lentes, un señor delgado, y platicando como si estuviera haciendo un trámite, como si tú fueras al municipio a hacer un trámite, no sé, de pago de tu predial, de pago de tu recibo de agua potable. Él lo está contando de manera tan quitada de la pena, tan normal, tan banal, de todo lo que estaban haciendo. Entonces, esto es bien interesante porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plantea precisamente eso, que hay derechos mínimos que no se pueden, es una barrera inquebrantable, que no se pueden pasar. Lamentablemente, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en las universidades no se difunde masivamente y no se estudia, no se debate sobre ese tema. Y es muy importante porque esta Declaración Universal tiene que ver mucho con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Entonces, en nuestro país, precisamente como no tenía esta obligación jurídica plasmada como tal en nuestra Constitución, que tuviera esta fuerza como lo implicó la reforma, nuestro país, después de la creación de la ONU y la Declaración Universal y muchas otras declaraciones, tratados y principios, México firmó al por mayor una serie de principios y tratados que nunca cumplió. Forma desde hace años parte del sistema interamericano y nunca cumplía. Y entonces, cuando viene esta reforma y obliga a nuestro país a adoptar todos estos criterios, nos encontramos que hay un cúmulo de tratados, ¿no? De acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que México está obligado a cumplir. Es tan grande y vasto esto que la Corte en su página de internet tuvo que poner un apartado, un minisitio con todos los principios, tratados internacionales, declaraciones donde México es parte. Y esa parte es la que aún falta no solo por estudiar y analizar y debatir, sino masificar ese conocimiento a la población. Y es aquí lo interesante. Ustedes saben que vivimos en 3 niveles de gobierno: federal, ¿no? El nacional, el estatal y el municipal. A partir de estas transformaciones que vivió nuestro país en la década pasada y en esta, con el triunfo de Vicente Fox, con esta alternancia, el alto comisionado de las Naciones Unidas, junto con la mayoría de las ONGs de nuestro país, hizo un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México. Fue un
punto de partida de un estudio bien interesante, lo pueden descargar, está en internet, y en este diagnóstico plasma precisamente una serie de cuestiones que vinieron a detonar en esta reforma constitucional, casi una década después, pero ahí plantea cosas bien interesantes que son obvias, pero que por ser tan obvias no las hacíamos, no las aterrizábamos, que es que la mayor parte de la violación a los derechos humanos se da y se sigue dando a nivel municipal y con las autoridades municipales. Entonces, el municipio es he tenido la oportunidad de trabajar 2 veces en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y el municipio es la parte más fuerte, más delicada en cuanto al tema de la protección de la dignidad de las personas. Falta mucho que trabajar en el tema municipal, no solo con cuestiones de seguridad pública, sino cuestiones que tienen que ver con las facultades que tiene el municipio. Me parece que esa es la otra parte que falta para materializar aún más el tema de los derechos humanos. En algunos municipios desde antes de esta reforma constitucional han hecho valer esta obligación jurídica y moral de la protección de los derechos humanos. Con la reforma constitucional, pues se plantea la obligación de promover, difundir, proteger los derechos humanos en todos los órdenes de gobierno, evidentemente en el municipio. Entonces, actualmente tenemos un sistema de derechos humanos derivado de estas reformas que hubo en los 80s, en los 90s, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Sin embargo, a nivel municipal falta esta parte, pero no está exento de que no se pueda hacer. El fundamento está en el artículo 1. Entonces, algunos ayuntamientos, como el de Colima, en 1983 se estableció la figura del procurador, la Procuraduría de Vecinos, de alguna otra manera, para tratar de proteger o ayudar o trabajar en el tema de las acciones que hacían las autoridades municipales. Entonces, sí hay un antecedente a este tema, pero el planteamiento importante y la fuerza, que es lo que de alguna otra manera está incipiente, es precisamente cómo se conforma la figura de los defensores de derechos humanos a nivel municipal. Porque como nos hemos dado cuenta, pareciera que en algunos ayuntamientos están repitiendo este patrón que hubo en un principio con la creación de la Comisión Nacional. En un principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos no era autónoma, ¿no? Entonces, sí es importante establecer muy bien el objeto de la creación de un ombudsman municipal, o mejor dicho, de una defensoría de derechos humanos a nivel municipal. Evidentemente tiene que ser de manera similar a los organismos tanto nacionales como estatales, es decir, deben tener plena autonomía, no solo jurídica o técnica, sino también financiera, porque de ahí es el punto de partida para una verdadera defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, hay otro antecedente, lo estamos viendo en las diapositivas, en la ciudad de Querétaro también se estableció una defensoría de los derechos de los vecinos, ¿no? En el 88, en Jalisco surgió la idea de un ombudsman municipal, en Zapopan y en Tlaquepaque. De alguna otra manera esto ha ido evolucionando. Miren, los últimos grandes acontecimientos en donde ha ocurrido una violación sistemática de los derechos humanos, los últimos acontecimientos que ha habido, ha sido partícipe por acción o por omisión la autoridad municipal. El ejemplo más claro lo acabamos de vivir, creo que fue ayer. Se celebró un aniversario, no se celebró, perdón, se recordó un año más de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, en donde la autoridad municipal está completamente siendo partícipes, porque lo que se ha sabido hasta el día de hoy es que los policías municipales son los que detienen a estos jóvenes. Entonces, eso es una
clara muestra de que la autoridad municipal debe estar muy bien capacitada, no solo en cuestiones de conocimiento, sino capacitada de capacidad para poder, de alguna otra manera, defender los derechos humanos. En el tema de los derechos humanos, partimos de algo bien interesante, y esa palabra la utilizo no por una cuestión de insulto, porque lamentablemente en nuestro país esa palabra se usa más como un insulto y no para describir una realidad. El tema de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos y los antecedentes de manera cotidiana tiene que ver mucho también con la ignorancia. La ignorancia de las obligaciones y facultades de una autoridad municipal. Hay límites en la actuación de la policía municipal. Hay límites en la actuación de un alcalde. Hay límites en la actuación de un síndico. Hay límites en la actuación o síndica. Hay límites en la actuación de una regidora y un regidor. No solo en temas de seguridad, como decía, hay en cuestiones de obra pública, en cuestiones de convivencia, en cuestiones que tienen que ver con la protección del medio ambiente, en fin. Lo principal en el tema de los derechos humanos es conocer las facultades que tú tienes como autoridad, porque el principio de legalidad tiene que ver con eso. El principio de legalidad dice que el ciudadano puede hacer todo aquello que quiera, excepto lo que está prohibido. La autoridad, al contrario, solo puede hacer aquello que le está permitido. Y si no le está permitido por la Constitución, que es el punto de partida, la ley orgánica municipal o reglamento, que no contraponga la Constitución, si no está facultado, no lo puede hacer. Entonces, muchas veces, esta violación a los derechos humanos tiene que ver con el tema de la ignorancia, de saber o no cuáles son tus facultades. Y otro tema que también tiene que ver con la ignorancia o los prejuicios, es que muchas veces creemos que una persona está cometiendo una falta administrativa o un delito basado en nuestros prejuicios. Y eso es bien interesante porque lo que falta ahora a nivel municipal, más allá de que se tenga o no una figura de defensa de los derechos humanos, es la promoción de tus derechos. ¿Cuáles son mis derechos como ciudadano en el municipio de Tuxtla Gutiérrez? Que lo que tiene que ver con agua, con la convivencia en las calles, en los parques, en el traslado de personas, en el traslado, el uso de vehículos, en muchas cosas. La autoridad debe estar, y está en el artículo 1, difundir los derechos humanos. Si hay una buena difusión de los derechos humanos, no solo la ciudadanía, sino la autoridad se va a ver obligada a decir, esto no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy promoviendo la defensa de los derechos humanos y que se establecen en estos reglamentos y en estas leyes. Por eso es muy interesante partir de algo que tiene que ver con lo que comencé platicando, la dignidad de las personas. Proteger la dignidad de las personas, eso es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Lo que se plantea precisamente es que no se viole, no se vulnere la dignidad de las personas. Y a partir de ahí, crear todo un andamiaje jurídico, un andamiaje administrativo para poder proteger la dignidad de las personas. Les decía, a veces, ahorita que están los informes de las autoridades municipales en nuestro estado, de acuerdo a la ley, todo el mes de septiembre, no he visto un solo spot, ¿no? Que ahorita les permite la ley electoral que salga el rostro del alcalde y su nombre y todas las obras que están haciendo. No he visto un solo spot hablando sobre el tema de los derechos humanos. Uno solo, de los que he visto en redes. Entonces, para que nos demos cuenta que falta mucho por trabajar en el tema de los derechos humanos, no solo creando organismos, ¿no?, sino también creando mecanismos para protegerlos. Si no tenemos estos mecanismos para protegerlos, va a ser muy difícil que a nivel municipal, que como ya hemos visto, se sigan violando derechos humanos. Por ahí, por ejemplo, el Estado de México ya ha ido aterrizando en estos temas. En Toluca, esta figura ha retomado un poco más de fuerza. Se podría tomar como ejemplo del trabajo que está haciendo el Estado de México,
sobre esta Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, y yo creo que de alguna manera es la parte que falta para cerrar esta pinza sobre el tema. Las líneas de acción, ahí están, perdón, hay un error de ortografía, fue un dedo. Defensores Municipales de Derechos Humanos, la autonomía, por supuesto, es muy importante la autonomía. No, el organismo no debe depender ni del alcalde del ayuntamiento como tal, ¿no? Jurídicamente debe ser un organismo autónomo en la figura del ayuntamiento, ¿no? No depender de una secretaría, o porque no tendría caso, pues porque más que defender, validaría las acciones del ayuntamiento. Si tienes un jefe que es el que te paga o dependes financieramente de él o políticamente de él, pues no tendría mucha fuerza cuando se podría crear un organismo con autonomía financiera, ¿no? Eso es muy importante, y tenía que darle un nombramiento, no sé, a 5 años, de alguna otra manera le permitiría cierta autonomía. Pero también lo otro, que siempre he comentado en clase cuando vemos el tema de los derechos humanos, el diagnóstico. Cuando uno se enferma, ahora que hemos estado todos muy con este tema de tratar de prevenir y cuidar mucho, pues cuando tienes algún padecimiento, lo primero que te dice el doctor cuando vas a consulta es: hay que hacerte un diagnóstico, hay que hacerte análisis, porque pues yo veo los síntomas, pero necesito saber a partir de qué. Lo primero que debe hacer cualquier autoridad que entra como titular, ya sea obviamente como titular de un organismo de derechos humanos, llámese Comisión Nacional, llámese Comisión Estatal, llámese Comisión Municipal, es un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el lugar. No lo hay, o por lo menos si lo hay, no se ha difundido, por ejemplo, la situación de los derechos humanos en Tuxtla Gutiérrez, o en Tapachula, o en Comitán, o en Palenque, o en Pichucalco, que nos diga, por ejemplo, porque a veces tenemos unas percepciones distintas, pero no hay nada como hacer un diagnóstico de los derechos humanos de los 2 años anteriores, los 3 años anteriores, para, con base en ese diagnóstico, tomar decisiones muy importantes en temas de derechos humanos. ¿Cuál es la institución que viola más derechos humanos y cuáles son los derechos humanos que más frecuentemente se violan en un municipio por parte de la autoridad municipal? ¿No? Hay temas muy interesantes que, les repito, que no tienen que ver necesariamente con el tema de seguridad. Está el agua. El tema del agua es un derecho fundamental, y las próximas, pues, ¿qué está pasando en el norte de nuestro país? Hay un tema interesantísimo con el agua. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los municipios que tienen la obligación de dotarnos de agua potable, también hay un tema muy interesante que tiene que ver con los derechos humanos, el tema de la recolección de basura. Es decir, no solo encuadrarlo en el tema de seguridad. Hay otros temas muy, muy importantes en el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? De tercera o cuarta generación, que es el tema del medio ambiente, del agua, que la autoridad no está trabajando en ese tema, es decir, en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos del municipio. Y obviamente este diagnóstico tiene que estar acompañado, ¿no?, de los entes nacionales, estatales, con ONGs. Curiosamente, las ONGs siempre van un paso adelante a pesar de contar con los más escasos recursos. Las que tienen un diagnóstico mucho más importante son las ONGs, porque muchas de estas ONGs trabajan, como es tan amplio el espectro de los derechos humanos, trabajan en temas muy específicos. Entonces, es muy importante. Este diagnóstico que les comenté que se hizo a nivel nacional, se trabajó precisamente con ONGs. Es un documento muy interesante. Yo creo que ese ejemplo o esa metodología que se aplicó a nivel nacional sería muy interesante aplicarlo a nivel municipal, se tenga o no un organismo municipal de derechos humanos. Me parece que eso es muy interesante. ¿Dónde debe plasmarse también? En los planes municipales de desarrollo. Cada vez que ingresa un nuevo ayuntamiento, hace un plan municipal de desarrollo de lo que va a hacer en esos 3 años que dure su gestión. Me parece que es un tema que hay que aterrizarlo más en los planes municipales de desarrollo, sobre todo porque es transversal. El tema de los derechos humanos no es un tema específico, abarca todas las áreas del municipio.
Entonces me parece que por ahí, ahorita CEDES está trabajando y el centro trabaja mucho con los ayuntamientos. Me parece que por ahí es interesante y puede ser una línea de investigación, línea de acción de trabajo académico por parte de CEDES, trabajar mucho el tema de los derechos humanos en los municipios. Sobre todo ahora, estamos ya a un año del cambio, el cambio de las autoridades municipales, se reelijan o no, de todos modos es un cambio, y me parece que hay una ventana de oportunidad para que CEDES, UNACH, trabaje muy de cerca con los ayuntamientos en este tema. Y me parece que se pueden hacer cosas bien interesantes, porque a la misma autoridad le va a servir. A la misma autoridad le va a servir conocer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en su municipio, por muy pequeño poblacionalmente que sea. Hay municipios muy importantes, sobre todo los que están en esta zona metropolitana que se podría llamar, porque hay una convivencia constante, un traslado constante de personas. Si hablamos de Tuxtla, por ejemplo, hay una interacción constante de autoridades, de personas entre los municipios, con Berriozábal, con Suchiapa, Chiapa de Corzo. Entonces, me parece, porque hay mucha gente que trabaja en Tuxtla, pero vive en Chiapa de Corzo o municipios aledaños, ¿no? Entonces, me parece que figuras como, por ejemplo, el ombudsman o la figura de defensa de los derechos humanos en Tuxtla tiene que estar integrado con todos estos municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una interacción constante, aun y cuando hay una jurisdicción que delimita la acción, debe haber una coordinación con las otras autoridades municipales precisamente por este traslado de personas. Hay mucho por trabajar y yo creo que este tema es muy interesante y muy oportuno en este momento, porque considero que a nivel nacional y a nivel estatal ya se ha sentado muy bien el tema de estas figuras. A nivel municipal es muy incipiente, pero hay toda una ventana de oportunidades. Otro caso antes que les ir avanzando, me gustaría comentar que es trascendental y omitir comentarlo en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es el principio pro persona, que es lo que ya les había comentado. Ahora los abogados, no solo en temas de derechos humanos, en otros temas también, los abogados estamos obligados, antes nos pedí en nuestros escritos, en nuestro aprendizaje diario, pues leíamos jurisprudencia, ¿no? Buscábamos jurisprudencia aplicable en un caso para estudiarlo y fundamentarlo en esos escritos. Ahora, también es muy importante estudiar, analizar y conocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligatorias, que son obligatorias para nuestro país. Por ejemplo, hace poco coordiné un libro sobre una consulta en materia electoral en el municipio de Chuc, que fue el primero, la elección de sus autoridades municipales a través de sus temas normativo interno o usos y costumbres, no sé cómo se llama. Pues todo esto deriva de acciones a nivel internacional, el derecho a la consulta, en muchos otros temas. En el caso municipal, hay que estudiar sentencias de la Corte que tienen que ver con actuaciones de los municipios. Y vamos a encontrar una gran cantidad de información. Y esa es la tarea que nos están interesados en el tema, de hacerlo. Irte a la página de la Corte Interamericana y ver resoluciones que tengan que ver con la actuación de municipios. El caso, volviendo al tema, el caso, por ejemplo, vuelvo a repetir, el caso tan lamentable de Ayotzinapa, es la primera autoridad que tiene conocimiento y actúa y viola los derechos humanos es el ayuntamiento. Entonces, es muy interesante esto. Por eso ahí inserté esta figura, hay la Comisión Nacional, ¿no? A través de Sergio Segreste Ríos, se hizo un manual básico de derechos municipales, manual básico de derechos humanos para autoridades municipales. Está actualizado el año pasado, lo pueden igual checar en internet, descargarlo, es un documento de consulta y de alguna otra manera les puede apoyar mucho. Esto que comento es muy importante para quienes estén interesados en seguir trabajando y seguir estudiando. Las opciones de investigación desde el punto de vista académico es enorme.
las oportunidades de acción en este tema también. Pero lo básico, y es donde el ayuntamiento, vuelvo a repetir, debe trabajar mucho, tenga o no un organismo de defensa de derechos humanos, es de la difusión, de la promoción de la defensa de derechos humanos a nivel municipal. Vamos al tema de seguridad municipal. Tienen un lugar donde retienen a personas por faltas administrativas y hay una constante violación de derechos humanos que ahí se podría trabajar. Por ejemplo, no sé, difundir carteles, folletos de lo que un ciudadano, de lo que representa, por ejemplo, una falta administrativa. ¿Cuándo es un delito? ¿Cuándo es una falta administrativa? ¿Y cuándo no lo es? Eso no lo sabe la ciudadanía, no lo sabemos nosotros. Entonces, por ejemplo, esa parte hay que trabajarla mucho, ¿no? Bueno, ahí estoy mencionando como un antecedente importante, un punto de partida importante del Estado de México, donde hay una Defensoría Municipal de Derechos Humanos, pero sobre todo lo que mencionaba, que es un organismo autónomo, ¿no? Que presta sus funciones en coordinación y apoyo con la Comisión Estatal para brindar asesoría a la población respecto a la protección de sus derechos humanos, ¿no? Y cómo iniciar y ante quién una queja derivada de que haya sido violado en su dignidad. Eso es muy interesante y yo creo que es la parte que creo que hay que aterrizar más. A nivel, no solo a nivel municipal, estatal y nacional, yo creo que las autoridades deben fortalecer mucho este organismo. Siempre comento con mis alumnos que, por ejemplo, en el caso de Tuxtla, es nuestra casa y todos debemos de cuidarla. Me ha tocado, les decía, trabajar en 2 ayuntamientos y yo creo que muchas veces ya cuando se está ahí, perdemos la dimensión de dónde estamos y necesitamos dejar un legado o un trabajo que de otra manera nos beneficie. Porque no siempre vamos a estar trabajando en una dependencia, en un organismo, viendo las cosas desde otra barrera, porque también dejamos en un momento dado, vivimos en un país republicano y democrático, un día eres funcionario, otro día servidor público, otro día no, y entonces lo que hagas o dejes de hacer va a repercutir en la ciudad donde vives. Si no fortaleces el tema de los derechos humanos, al rato tú vas a ser víctima de esa violación de los derechos humanos. Entonces, los alcaldes, sobre todo, yo siempre digo que a mí cuando me ha tocado dar cursos de capacitación en materia de derechos humanos en distintas dependencias, tanto a nivel federal, municipal y estatal, lo primero que les digo es que quienes primero tienen que tomar ese curso son los que están hasta arriba. Las autoridades que toman las grandes decisiones. Porque con base en ello, con el conocimiento que se tenga en materia de derechos humanos, a partir de ahí van a tomar mejores decisiones. Por eso es muy importante que estos cursos de actualización también estén inmersos las autoridades, alcaldes, síndicos, regidores, secretarios de Seguridad Pública, secretario de Obras Públicas, secretario de Protección Civil, secretario de Desarrollo Social, titular del agua potable, en fin, todos ellos, para que haya una empatía en el servicio público. Por eso es muy importante el tema de los derechos humanos, no solo como la creación de un organismo que proteja los derechos humanos, sino como un principio transversal en la actuación de un ayuntamiento. Obviamente a nivel estatal también y a nivel federal. Ahí ya se ha trabajado más. Donde no se ha trabajado mucho es en el tema municipal. Por eso, cuando la doctora Andrea Mena me invitó, pues hicimos esta propuesta y coincidimos que era importante, y por la figura del CEDES, pues trabajar en este tema y platicar sobre este tema. Me parece que ya estoy sobre el tiempo, así que voy a concluir con esto y decir que lo importante es que estamos ya familiarizados con el tema, que ya se está trabajando en el tema, que hay municipios que ya han avanzado mucho, pero lo principal es la difusión de los derechos humanos para que la gente, no solo la gente lo sepa, sino los funcionarios sepan cuáles son sus derechos y obligaciones y a partir de ahí haya una mejor actuación en ese tema. Agradezco mucho la atención prestada por parte de ustedes y quedo a sus órdenes para las preguntas que me harán llegar a través de el moderador. Agradezco mucho
al maestro José Alberto Gordillo Flecha, un gran amigo de muchos años, compañero del instituto, y que ahora es doctorante y está ya también trabajando en el tema académico, y me parece que es muy, muy trascendente lo que está haciendo. Pues bueno, concluyo con esto y agradezco mucho la atención y quedo en espera de las preguntas. Muchas gracias, doctor Pedro Sergio Becerra Toledo. Muy agradecido, comparto muchas de las visiones que tiene en materia de los derechos humanos y es muy importante que se aterrice a nivel municipal. Agradezco también su generosidad con su amistad conmigo y la reitero invariablemente y vamos a seguir en esa misma ruta. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y responder estas inquietudes. Yo creo que hay toda la disposición del doctor Becerra Toledo. Entonces, les agradecería que lo pudieran hacer a partir del chat que tenemos aquí a su disposición, del Zoom. Entonces, les agradecería que nos pudieran indicar aquí sus dudas, sus preguntas, o que quieran puntualizar algún tema al respecto. Patricia Corso Gibson nos quiere preguntar algo, pero a ver, Gerberto Escobar nos pregunta, ¿es ya obligatorio para los municipios tener el área de derechos humanos? Doctor, no escuchamos. Perdón por el micrófono. A partir constitucionalmente, a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, es obligatorio la defensa, difusión y defensa de los derechos humanos en todos los niveles. Ahí está la obligación, ¿no? Constitucional. Ahora, depende mucho, y esto, no sé si me están escuchando, depende mucho de el planteamiento financiero. Si a lo que se refiere es a crear un organismo a nivel municipal, no se ha creado porque depende mucho de los presupuestos que manejen los ayuntamientos. Lo comenté hace rato, no hay una obligación como tal, como existe con las comisiones estatales o nacionales, pero sí está el planteamiento a nivel constitucional. Entonces, depende mucho de lo que trabaja el municipio, porque el municipio, de acuerdo a sus facultades, puede realizarlo, ¿no? Pero, ojo, este tema de los derechos humanos a nivel municipal, lo primero que sí, desde el 2011 están obligados es el tema de la difusión, ¿no? La protección también, independientemente se tenga un organismo o no como tal, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta. Veo varias preguntas ahí. Aquí, la doctora María Honorata López Morales nos pregunta, ¿cómo impulsar el papel de la ciudadanía en el tema de derechos humanos? ¿Cómo impulsar el papel de la ciudadanía en el tema de derechos humanos? Tiene que ver mucho con la difusión. Vuelvo al tema. La gente, entre más conozca cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, habrá una participación más activa en el tema de los derechos humanos. Pareciera, fíjense, es muy interesante porque he tenido también la oportunidad de trabajar en un organismo electoral, parecía que la participación ciudadana solo la estamos viendo desde un punto de vista electoral, ¿no? La participación también ciudadana también no acaba solo con el tema de ir a votar. Yo creo que esa parte que falta y es el impulso que daría la difusión de los derechos humanos es precisamente la participación ciudadana en temas de derechos humanos. Ahora con las redes sociales hay mucho más actuación ciudadana en estos temas, sobre todo en las denuncias, ¿no? Por ahí hablaban también de si los derechos universitarios, algo así, son derechos humanos. Y los derechos universitarios también son derechos humanos. Los derechos humanos también son derechos universitarios. No sé a qué derechos universitarios se refiere, pero evidentemente todo, a ver, vuelvo al tema y es lo que dejé para reflexión desde un principio. De entrada, todos los derechos humanos son derechos, o sea, no hay derechos no humanos. Entonces, si hablamos de derechos humanos y hablamos de derechos universitarios, obviamente son derechos, ¿no? El tema de derechos humanos
se emplea ese concepto como para hacer énfasis que es un derecho que te corresponde por el simple hecho de ser persona, pero no hay derechos no humanos. Y eso entraríamos en otro debate, pero, por ejemplo, por eso cuando tuve la oportunidad de estudiar un posgrado, mi maestría es Derechos Fundamentales, ¿no? Pero no son derechos humanos fundamentales, porque, bueno, ¿y por qué no se llaman derechos humanos? Bueno, porque los derechos humanos son todos los derechos. Pero entre los derechos humanos hay derechos fundamentales, que son los básicos, pero sobre todo son los que están constitucionalizados. Esos son los derechos fundamentales. Son los derechos humanos constitucionalizados. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, estamos viviendo todavía una constitucionalización de los derechos humanos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, todos los derechos humanos, obviamente son también los derechos universitarios, son derechos humanos. No sé qué otra pregunta de varias que están. Aquí Patricia Corso Gibson nos pregunta cómo se le explica a la naturaleza los derechos humanos. En nuestro estado, con una naturaleza tan exuberante e imponente, muchas veces no hay manera de llevar los mínimos servicios a las personas. ¿Cómo se concilia el tema? Por ejemplo, la selva lacandona, como la necesidad de sembrar alimentos. Es un tema bastante interesante, por eso les comentaba que el tema de los derechos, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, y ese es el debate que ha entrado con algunos, incluso compañeros ahí mismo en el instituto, no hay derechos como tal, y eso podríamos seguir hablando horas sobre el tema, pero no hay, la tercera generación de los derechos humanos habla precisamente de protección al medio ambiente, no como tal de protección al medio ambiente porque el medio ambiente tiene un derecho, el árbol tiene un derecho, no, es un derecho humano porque lo que estamos protegiendo es a las generaciones futuras. Es decir, si tú proteges el medio ambiente, estás protegiendo a las generaciones futuras y con ello conlleva el medio ambiente, animales, vegetación, agua y todo. Por eso les comentaba que es muy importante y trascendente conocer las sentencias de la Corte Interamericana. Hay muchas en tema de medio ambiente, estamos ahorita en un tema muy interesante que está debatiendo incluso jurídicamente y en muchos foros sobre las construcciones de estas grandes obras que están haciendo, el Tren Maya y la refinería, tiene que ver con temas de medio ambiente y tiene que ver con temas de derecho a la consulta de las personas que viven en esos lugares. Entonces, ¿dónde encontramos las respuestas? En las sentencias de la Corte Interamericana. Por eso les comentaba en un principio que todos estos temas que estoy seguro van a seguir saliendo y estas preguntas, es muy importante tener conocimiento de estas resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Se puede considerar tema ambiente? Sí, es un tema bastante delicado, pero sí hay un derecho humano que se llama el derecho de las generaciones futuras, donde está inmerso obviamente el tema del medio ambiente. Otra pregunta, la creación de estas figuras o áreas, habla de en los ayuntamientos, la creación de los espacios de derechos humanos en los ayuntamientos, encontrarán como siempre un tema presupuestal en todos los municipios. ¿Cuál sería su propuesta para lograr la implementación sin el incremento de la estructura y presupuesto al capítulo 1000 tan problematizado en todos los ayuntamientos? Claro, yo creo que incluso esto debe partir a nivel incluso Congreso del Estado, ¿no? Hay que hacer todo un andamiaje jurídico para crear estos organismos y para también, de alguna otra manera, la parte presupuestal. No sé, es que ese siempre se plantea eso, ¿no? No se necesita incrementar o contratar más personas. Es decir, puedes tener un organismo con trabajadores, ¿no? Evidentemente el titular tendría que ser una persona nombrada de manera autónoma, es decir, a 4 o 5 años, hacer una convocatoria o hacer un procedimiento similar que se hace a nivel estatal o a nivel nacional, ¿no? Para darle una mayor autonomía al titular y evidentemente también y trabajar con el personal que ya está contratado o que se contrata generalmente en los ayuntamientos. No necesitas incrementar el tema del personal, donde incluso ni siquiera el presupuesto para la difusión, porque estamos viendo ahorita mismo el gasto que se está generando en los informes municipales. Entonces, dentro de ese mismo presupuesto de difusión de actividades de un ayuntamiento, puede ir inmerso, ¿no?, la difusión de los derechos humanos a nivel municipal. Ahora, con el tema de las redes sociales, es un trabajo que no te cuesta tanto dinero
el difundir el tema de los derechos humanos a nivel municipal. Lo que estamos viendo es que no se está haciendo. Bueno, vuelvo a repetir, no he visto un solo spot que hable sobre el tema de los derechos humanos en la difusión de los informes de gobierno a nivel municipal. No es una cuestión a veces de presupuesto tan elevado, sino es una cuestión de voluntad. Algo que me faltaba comentar. En esta historia de los derechos humanos hay una gran paradoja, y hay un libro que se llama precisamente así, La paradoja de los derechos humanos, que es precisamente la misma autoridad, es la que crea a los derechos humanos para autolimitarse. Es decir, yo voy a poner un freno a mis acciones que no vulneren los derechos humanos, creando un organismo así. Entonces, la misma autoridad, ¿no? Pone este límite. Son los límites a su autoridad. Entonces, a partir de ahí y con esta filosofía, la autoridad puede trabajar mucho en el tema de los derechos humanos, sobre todo en algo muy importante, partiendo de dos puntos. Uno, que la autoridad municipal es la que más viola derechos humanos en este país. Y punto número dos, que como vivimos en una república y en una república democrática, la autoridad municipal no va a ser siempre la misma, aun y cuando hay ahorita la figura de la reelección. Es decir, pues el alcalde, el regidor, el síndico, el día de mañana puede ser susceptible de una violación de los derechos humanos si no está fortalecida la protección de los derechos humanos en su municipio. Eso tiene que ver con una cuestión más de voluntad política, sobre todo, más que jurídica, porque el instrumento jurídico ahí está. No sé si hay algo más. Una última pregunta porque ya estamos sobre tiempo. Susana Catalá Trujillo pregunta, ¿es sancionable la inobservancia de los derechos humanos por parte de las autoridades municipales? ¿A qué instancias se debe de acudir? Bueno, algo que me faltó ahondar más por falta de tiempo es que a partir de en materia de derechos humanos, hablamos de un sistema jurisdiccional de derechos humanos y un tema no jurisdiccional de los derechos humanos. Esta figura del organismo, de la creación del organismo de derechos humanos a nivel municipal, tiene que ver con un sistema no jurisdiccional. Pero a partir de la reforma del 2011 hay muchas vías. Puedes irte a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos o por la vía jurídica a través de un juicio de amparo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es sancionable una violación a los derechos humanos, por supuesto. Con esta reforma del 2011 le dieron más instrumentos a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos cuando ocurre una violación a los derechos humanos. Algo bien interesante, miren, me ha tocado ver en este tiempo, en esta etapa de muchos años, ver cómo funcionarios de alto nivel en nuestro estado han minimizado el papel de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos. Y cuando ellos son vulnerados en sus derechos o han sido vulnerados en sus derechos, ¿a qué institución creen que acuden cuando ellos son violados sus derechos? A la Comisión Estatal y a la Comisión Nacional, las cuales cuando ellos estaban en el poder minimizaban o incluso atacaban. Entonces esto es una rueda de la fortuna. Por eso es muy importante, siempre he creído en eso, que es muy importante fortalecer las instituciones, no denostarlas, no atacarlas, ni mucho menos desaparecerlas. Todas estas instituciones de acceso a la información pública, en materia electoral, en materia de derechos humanos, son triunfo de la sociedad. No es una cuestión tampoco de solo el poder la ha hecho, es un triunfo social, un triunfo ciudadano, y por lo tanto como ciudadanos hay que defender esas instituciones porque sí funcionan, y de otra manera lo que hay que hacer es más trabajar en el tema de sensibilidad de los servidores públicos. Ese es un punto importante, y obviamente también el tema del diagnóstico. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay más preguntas, quedan en el tintero, estimado doctor. Los vamos a tomar en cuenta y en su oportunidad se les dará puntual respuesta a través de los medios electrónicos para que puedan quedar cubiertas esas inquietudes. Por lo pronto vamos a pasar a la etapa de cierre de esta extraordinaria ponencia celebrada por el doctor Becerra Toledo, y vamos a dar lectura a la constancia que el CEDES, el Centro voy a dar lectura al documento de constancia
que el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas otorga a nuestro ponente. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga la presente constancia a Pedro Sergio Becerra Toledo por su participación como ponente en la conferencia magistral Defensores Municipales de Derechos Humanos, en el marco del 13 aniversario del CEDES, impartida del día 28 de septiembre de 2020. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora general. Muchas gracias, doctor, por esta extraordinaria ponencia. Agradecemos a todos los participantes por haber estado presentes muy puntualmente y sobre todo por sus preguntas, sus inquietudes y manifestar a nombre de nuestro centro de estudios como de la propia universidad nuestra gratitud no solo al ponente sino a todos, a toda la comunidad universitaria, a los profesionales, a la ciudadanía en general que nos está dando seguimiento a este importante evento de aniversario. Los invitamos a su vez que nos puedan acompañar para que sigan con nosotros en esta misma plataforma en la presentación del video de la página inclusiva del CEDES, que se dará a cabo a las 11 horas, presentado por la doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora de nuestro centro de estudios. Muchas gracias por la conciencia de la necesidad de servir la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias.